Evangelio de hoy, viernes de la 18ª semana del tiempo ordinario, feria. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 1 al 8. Abraham llegó a Dios y esto le valió la justificación. Hermanos, veamos el caso de Abraham, nuestro progenitor según la carne. ¿Quedó Abraham justificado por sus obras? Si es así, tiene de qué estar orgulloso. Pero, de hecho, delante de Dios, no tiene de qué. A ver, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y esto le valió la justificación. Pues bien, a uno que hace un trabajo el jornal no se le cuenta como un favor, sino como algo debido. En cambio, a este que no hace ningún trabajo, pero tiene fe en que Dios hace justo al impío, esa fe se le cuenta en su haber. También David llama dichoso al hombre a quien Dios otorga la justificación, prescindiendo de sus obras. Dichoso el hombre que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le cuenta el pecado. Salmo responsorial. Salmo 31. Tú eres mi refugio, me rodea de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Tú eres mi refugio, me rodea de cantos de liberación. Habla pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodea de cantos de liberación. Alegraos justos y gozad con el Señor, aclamadlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodea de cantos de liberación. Versículo antes del Evangelio. Salmo 32, versículo 2. Aleluya. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor, puesto que en ti hemos confiado. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 7. Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. En aquel tiempo, habiéndose reunido miles y miles de personas, hasta pisarse unos con otros, Jesús se puso a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Porque cuando dijisteis en la oscuridad, será oído a la luz, y lo que hablasteis al oído
en las habitaciones privadas, será proclamado desde los terrados. Os digo a vosotros, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer más. Os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que, después de matar, tiene poder para arrojar a la gehenna. Sí, os repito, temed a ese. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 haces? Pues bien, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, valéis más que muchos pajarillos. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. No teman a los que matan el cuerpo. 2 virtudes se recomiendan al discípulo del Señor: la verdad y sinceridad frente a la hipocresía de los fariseos y la valentía en la confesión de la fe. La hipocresía de los fariseos era la apariencia de santidad y el estar vacíos de virtud y llenos de maldad. Los discípulos de Jesús no pueden ser así. Han de mostrarse por fuera como son por dentro. Para mostrarse buenos, justos y rectos, por de fuera, deben primero serlo por dentro. Lo que aparece por fuera no debe ser sino el reflejo de lo que sea por dentro. Nada hay tan oculto que no se llegue a descubrir. Nunca podrás pensar o decir, ahora estoy solo, pues siempre te acompañará tu conciencia, que no es otra cosa que la mirada de Dios. No hay tinieblas tan espesas que puedan ocultarte al ojo penetrante de Dios. Por eso tu intimidad, por íntima y secreta que la quieras suponer, queda siempre patente a los ojos de Dios, y un día habrá de llegar en el que Dios saque a la luz las tenebrosidades de tu íntima soledad. Jesús no promete librar a sus discípulos del sufrimiento y de la muerte, sino dar testimonio de su lealtad en el día final. La persecución, lo mismo que la estación, no siempre serán evitadas por Dios para sus elegidos, pues son parte de la economía divina. La fortaleza es también un don del Espíritu Santo. Los santos mártires de la Iglesia de Dios no temieron la muerte ni el sufrimiento. Supieron orientar toda su vida hacia la eternidad. Como dice la Sagrada Biblia, las almas de los justos están en las manos de Dios y no los afectará ningún tormento. A los ojos de los insensatos parecían muertos. Su partida de este mundo fue considerada una desgracia y su alejamiento de nosotros una completa destrucción, pero ellos están en la paz.
A los ojos de los hombres ellos fueron castigados, pero su esperanza estaba colmada de inmortalidad. Por una leve corrección recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los encontró dignos de Él. Sabiduría 3, del 1 al 5. Ustedes tienen contados hasta los cabellos de su cabeza. La amorosa providencia de Dios está junto a sus hijos para atenderles en todas sus necesidades. Es como un manto protector que los cubre y no los deja nunca a merced de la tentación ni del maligno. El Padre tiene en sus manos no solo la historia del mundo, que son sus hijos. Si vela solícitamente y con paternal amor sobre la creación entera, sobre los seres irracionales, como dice el Evangelio, sobre los lirios del campo y sobre las aves del cielo. Cuanto más no velará sobre los hombres que somos sus hijos. Tanto la historia comunitaria de la humanidad entera como la historia íntima personal de cada uno de los hombres está en las manos de Dios, y esto aun cuando los caminos de la divina providencia resulten en ocasiones incomprensibles para el conocimiento humano. Tu suerte, tu vida, tu porvenir están en las manos de un habilísimo abogado, no de un sabio, de un poderoso del dinero, de la fuerza o de la influencia. Tu suerte está nada menos que en las manos de Dios. Gracias al Padre que nos ha hecho dignos de participar en la herencia luminosa de los santos. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Colosenses 1, del 12 al 13. Vivencia. Solamente debemos temer a Dios, no a los hombres, pero el temor de Dios, que es don del Espíritu Santo, no es un temor servil, sino un temor filial. No un temor que es movido y sostenido por el posible castigo, sino el temor que nace del amor, el temor reverencial y respetuoso del hijo que teme disgustar a su padre, no tanto porque el padre lo pueda castigar, cuanto porque el amor que el hijo tiene a su padre lo hace desear toda alegría y toda complacencia al Padre a quien ama. Temor de que en nosotros no se cumpla la voluntad del Padre Celestial, el plan que Él tiene sobre nosotros y que le hace prever todas nuestras necesidades y proveer a las mismas con su divina providencia. Temor de que nosotros
no sepamos responder adecuadamente a las inspiraciones del Espíritu Santo, a las mociones de la gracia.